Amor inexplicable, tu vida diste en la cruz, tuyo soy por siempre. En tu misericordia me diste vida, diste amor, tu gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Jesús, por ti lo entrego todo. Solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo. Te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. En tu misericordia me diste vida, diste amor, tu gran amor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Jesús, por ti lo entrego todo. Solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo. Te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Soy Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria y honor. Tuyo soy Señor, vivo para darte gloria a Dios, gloria y honor. Tuyo soy Señor, vivo para darte gloria a Dios, la gloria y honor. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Es tiempo de decidir por quién vivo. Te seguiré, mi alabanza te daré. Jesús, por ti lo entrego todo. Solo a ti mi alabanza doy, toda mi alabanza doy. Por ti es por quien vivo. Te alabaré con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Con todo lo que soy, toda mi alabanza doy. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta
con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Hola a todos, bienvenidos a nuestra reunión. Soy el pastor Luis Gerardo Sánchez y me alegra tenerte en este espacio. Hoy hablaremos acerca de la buena conducta, ese buen testimonio o comportamiento que abre las puertas al Evangelio de Jesucristo para que pueda ser escuchado y recibido por las personas. También veremos el día de hoy el reto que implica mantener una buena conducta cuando las cosas no son favorables, cuando hay rechazo, persecución e inclusive injusticia hacia nuestras personas. ¿Quieres saber cómo lograr llegar a la meta? Prepara tu corazón, trae tu Biblia y empecemos a explorarla ahora mismo. El apologista cristiano, defensor de la fe, Wilbur M. Smith, al final de la Segunda Guerra Mundial, observó en su libro algunas cosas muy importantes con respecto a este asunto de mantener una buena conducta en situaciones adversas. Él escribió: al principio se pensaría que una religión que exalta y trata de seguir al único hombre perfecto y justo que ha vivido sobre esta tierra, que nunca dañó a nadie, cuyas palabras liberaron de la superstición y del temor, cuyas obras redimieron del dolor, de los demonios, de la muerte, del hambre, cuya vida fue un rayo de luz disparado en la tenebrosa oscuridad de ese mundo romano, ese que murió porque nos amó y que siempre trató de llevar a los hombres a la comunión con Dios para otorgarles esa vida eterna y un lugar en el cielo. Todos pensarían que eso tendría aceptación. Sin embargo, esa no ha sido la marcha de los acontecimientos. Según los registros, desde el nacimiento de nuestro Señor hasta el final de la visión del apóstol Juan acerca del tiempo de anarquía y persecución por venir, el Nuevo Testamento da testimonio en la manera más sorprendente del hecho de que Cristo mismo fue atacado de la forma más brutal y constante, de que sus apóstoles padecieron la misma oposición y que también esos mismos apóstoles
profetizarían que el cristianismo seguiría sufriendo hasta el final de esta era. Efectivamente, el señor Smith observó correctamente la oposición del mundo al cristianismo, incluso desde que Jesús mismo estaba ministrando en este mundo. Y también observó que nosotros, como creyentes, no deberíamos esperar que hoy la situación fuera diferente. El apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 2 y verso 11, enfatiza lo que los creyentes somos y aquello que enfrentamos. La palabra de Dios dice así: amados, dice Pedro, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Extranjeros y peregrinos, alguien que está de paso, residentes temporales. Su condición es esa: no estamos aquí para permanecer o quedarnos por siempre. Sin embargo, también hay una lucha, esa batalla personal que nos lleva a luchar contra nuestra carne, y debemos buscar abstenernos precisamente de esos deseos que en otro tiempo nos dominaban. Pedro identificó a sus lectores como a extranjeros y peregrinos. Haciendo eco de sus palabras, el apóstol Pablo también escribió: nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Filipenses 3:20. Pedro está ubicando a su audiencia y les dice: ustedes son como extranjeros espirituales y deben evitar las cosas, los modelos, los estilos de vida, los principios y valores que rigen a este mundo. La palabra extranjeros significa literalmente en su original griego todo aquel que vive en una nación que no es la suya y por lo tanto es un forastero. Pedro adapta el término a los cristianos que no pertenecen al sistema de este mundo, pero que viven en este mundo y aún son ciudadanos de las naciones de este mundo. Pedro también usó el término peregrinos, que es un sinónimo para extranjero, y la connotación o la intención de la frase se refiere a un visitante que está de paso, que viaja de un país a otro con una breve estancia en cada lugar. Es así como el escritor de los Hebreos le recordó a los creyentes que no tenemos aquí ciudad permanente, sino que estamos en la búsqueda de la ciudad que ha de venir. Entonces, paradójicamente, podemos ver cómo hoy en día, a pesar de que la Biblia y su mensaje nos ubica quiénes somos y cuál es la lucha que enfrentamos, vemos que no son pocos los cristianos que llegan a amoldarse, acomodarse, sentirse bien en el sistema de pensamiento de este mundo. De hecho, están prácticamente como pez en el agua. Se aferran a la vida, a lo material, a lo económico, aceptan y reciben todos los valores que este mundo promueve, como si todas esas cosas fueran imperecederas. Por eso es que el objetivo de Pedro es recordarnos que estamos en un mundo que es hostil a Jesús, a sus enseñanzas y a sus seguidores. Es absurdo entonces que nosotros, siguiendo a Jesús como decimos hacerlo, nos aferremos a este mundo como si perteneciéramos concordantemente a Él. El mismo Señor Jesús les dejó esto claro a sus seguidores y a los que más adelante les seguiríamos también. Juan capítulo 17 y verso 16 dice el Señor a sus seguidores: ustedes no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si no somos de este mundo, si estamos de paso, si nuestra ciudadanía está en el cielo, debemos buscar diligentemente avanzar y mantener el rumbo. Esto implica que nosotros debemos abstenernos de los deseos carnales. Y aquí es donde encontramos
el primer reto. Aunque hemos sido regenerados y esto produce una nueva disposición con anhelos santos, también debemos recordar que ese impulso de agradar a Dios se mantiene encarcelado dentro de la antigua carne humana que no ha sido redimida aún. Eso nos lleva a una batalla permanente entre nuestro espíritu y nuestra carne. Cuando Pedro dice absténganse, está diciendo que mediante esta nueva vida que tenemos en Cristo y por el poder del Espíritu que mora en nosotros, ahora Dios nos ha dado la capacidad de refrenar nuestra carne. Incluso en esta cultura postmoderna que está dominada por la sensualidad, la inmoralidad, el relativismo, debemos recordar que no somos esclavos de la injusticia, no somos esclavos más del pecado. Somos libres de su dominio y de su poder, y por eso es que debemos entender que estos deseos carnales no solamente abarcan la inmoralidad sexual, sino que más bien abarcan otro tipo de males que están insertos en nuestra naturaleza pecaminosa, y debemos estar atentos para no ser igual que los que no creen en el Señor. En el versículo 12 del capítulo 2, Pedro en su primera carta dice: mantengan su manera de vivir correcta entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes, como si fueran malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. En pocas palabras, el apóstol está diciendo: pórtense bien, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos, su familia, sus compañeros de trabajo, el prójimo en general que no es creyente. Así, por más que ellos les acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable, intachable, y le darán la honra a Dios cuando Él juzgue a este mundo. Lamentablemente, la conducta incongruente de los cristianos hace que los que no creen tengan el combustible necesario para sus crueles acusaciones, para sus críticas, para el escepticismo, para decir mentiras. Y obviamente esto es por una conducta no deseable en aquellos que se llaman cristianos. Otro comentarista y predicador escocés, Alexander Maclaren, comentó: el mundo saca sus ideas acerca de Dios principalmente de las personas que afirman pertenecer a la familia de Dios. Nos interpretan mucho más de lo que leen la Biblia, pues a nosotros nos ven, mientras solo oyen acerca de Jesucristo. Como puedes darte cuenta, la conducta tiene todo que ver, y es por nuestro buen o mal ejemplo que Dios es reconocido o rechazado. Nada hay más efectivo para anular el mensaje del Evangelio que una conducta incongruente por parte de los cristianos. Por eso Pedro les llama a vivir de manera ejemplar, a no dar pie a las críticas ni a las murmuraciones. Su idea es que ellos entiendan que la llegada de Jesús representó mucho más que otro capítulo en la historia de la humanidad. Esa llegada trajo consigo una nueva perspectiva, una redefinición de las cosas, incluyendo los principios de vida. Así, al redefinir los principios, nuestra ética, nuestra moral, esos que deben regir la vida de las personas, Jesús enseñó una nueva manera de ver y hacer las cosas, lo cual implicaría el establecimiento, por así llamarlo, de una nueva cultura. Esta cultura es la cultura del reino, como la definió Jesús. No es cualquier cultura,
sino una cultura que tiene la capacidad de propagarse, de influir, de cambiar y transformar todo aquello a lo que es expuesta. La cultura del reino de los cielos no tiene nada que ver con movimientos religiosos, patrióticos, políticos, intelectuales o filosóficos. Más bien tiene que ver con un mover espiritual que eleva los estándares existentes a su máxima expresión. Por eso, sin temor a equivocarnos, podemos decir que Cristo vino a establecer una supracultura sobre la cultura, de una manera excepcional aquí en la tierra. Por lo anterior, la manera de ver la vida de cualquier cristiano cambia radicalmente y le hace posible reaccionar de una manera diferente, mucho mejor, a la que lo hacen todos los demás. Los versos 13 y 14 del segundo capítulo de la primera carta de Pedro nos llevan a algo que para algunos sería impensable: someterse a autoridades injustas. Nuestra lógica humana dice que si una autoridad es injusta, corrupta o arbitraria, debemos reclamar nuestros derechos, oponernos y resistirnos. Sin embargo, eso no es lo que enseñó Jesús. El libro de Isaías 53 y verso 7 dice que Él fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, no abrió Él su boca. En primer lugar, aclaremos bien las cosas. Es cierto que el gobierno debe velar por la administración de la seguridad, la justicia, generando políticas que garanticen la vida y la libertad, el desarrollo integral de la población. Claro que eso es lo que debe de ser. Pero también es cierto que un gobierno corrupto es aquel que hace lo opuesto a lo que acabamos de definir. Usa el aparato estatal, sus recursos para favorecer a grupos particulares, deja a un lado o descuida el cumplimiento de sus fines y deberes de protección hacia la población, así como la impartición de justicia. Por lo anterior, es que muchos creyentes de la época de Pedro y de nuestro tiempo actual se preguntan: ¿cómo someterme a un gobierno que es injusto? ¿Y qué implicaciones tiene esto? Para poder encontrar una respuesta satisfactoria, es necesario evitar caer en el error común de tomar un versículo o una porción bíblica aislada y decidir en torno a esta fracción de la Escritura. Es mejor conectarse al pasaje en su contexto, no solo en una porción de la Biblia, sino en lo que la misma Biblia habla a lo largo de sus páginas. Déjame mostrarte este ejemplo de lo que estoy hablando. Los maestros de la ley y los principales sacerdotes querían arrestar a Jesús, pero para ello necesitaban una prueba que presentar al gobernador romano, por lo que le tendieron una trampa y le preguntaron: ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Lucas 20 del 22 al 25 narra este pasaje. La respuesta de Jesús fue por demás sabia y elocuente, y dejó en claro que existen dos tipos de autoridades: la autoridad civil, en este caso el César, y la autoridad espiritual, Dios. Así como Jesús, Pablo también enseña que hay dos tipos de autoridades, solo que en este caso Pablo enfatiza que la autoridad divina es superior a la autoridad civil y que toda autoridad viene de Dios. En su carta a los Romanos, capítulo 3, hay una controversia en cuanto al cumplimiento de la ley de Moisés. Déjame decirte que la ley de Moisés no era solamente un aspecto religioso, sino también contenía preceptos civiles de observancia general. Pablo no sugiere que la autoridad civil tiene igual peso que la autoridad divina.
Por el contrario, él aclara que la autoridad de Dios no solo está por encima, sino alrededor de la autoridad del gobierno. Es decir, que la autoridad civil depende, lo reconozca o no, de la autoridad de Dios. Dios y su autoridad son superiores en poder y alcance, pero también en moralidad. Ningún gobernante o ningún creyente es el estándar, solamente Dios. Él es bueno, Él es justo, Él es misericordioso. Dado lo anterior, no es difícil entender entonces que la corrupción de un gobierno se debe a que hay corrupción en las personas que integran ese gobierno. En su naturaleza caída surge precisamente las malas ideas y prácticas. Ellos llevan a cabo todo esto en el plano en donde se desempeñan: gobierno, iniciativa privada, inclusive organizaciones de asistencia, hasta deportivas, artísticas. Por este motivo es que se necesita la luz de Jesucristo en todas las esferas de la sociedad, incluidas las áreas de gobierno, las áreas de autoridad, para que así podamos vivir de una manera justa para Dios y para el prójimo. Sin embargo, no debemos equivocarnos interpretando de manera parcial o a conveniencia la palabra de Dios. Todo creyente está obligado, como cualquier otro ciudadano, a cumplir las leyes civiles del país donde vive, y no debe utilizar el Evangelio, su fe en Cristo o su devoción a Dios como un pretexto, una justificación o una excusa para evadir impuestos, faltarle el respeto a la autoridad y escudarse en que solamente Jesús es su Rey. Pablo lo entendía también, que en el capítulo 3 de su carta a los Romanos y verso 31 les escribe: entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Dios no nos llama a cuestionar cuando una autoridad está siendo injusta o está siendo arbitraria. Ser cristiano no nos exime de los derechos y obligaciones de un ciudadano del país al que pertenecemos, pero debemos ser sabios para no solamente resistir cualquier tipo de injusticia, sino que saber cómo hacerlo. Es por eso que en los versos 15 al 18 del segundo capítulo en el que estamos estacionados, Pedro en su primera carta les aclara: la voluntad de Dios es que, haciendo el bien, hagan callar la ignorancia de los hombres insensatos. Sin embargo, el verso 16 aclara esto: como libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios, haciendo el bien. Una de las formas en que podemos portarnos correctamente es practicando el bien, honrando la autoridad. Verso 17 dice: honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al rey. Y específicamente el verso 18 aclara: criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Vaya que el nivel de complejidad se eleva así. Sin embargo, la Biblia dice que podemos honrar a la autoridad civil sin dejar de honrar a Dios. Y la manera más contundente es haciendo lo correcto. Una conducta intachable es producto de una ética bíblica aplicada consistentemente a la vida cotidiana. ¿Tenemos derechos? Sí, como ciudadanos de cualquier país. La Constitución política nos los confiere y no podemos ni debemos renunciar a ellos. Sin embargo,
no se trata solamente de reclamar nuestras garantías individuales. El Señor nos llama a hacer uso de los principios que encontramos en las Escrituras antes que protestar y reclamar nuestros derechos airadamente. Los cristianos podemos definir el curso precisamente de nuestra ética que vamos a seguir en cada circunstancia de la vida, y esto será con la guía de la palabra de Dios y la ayuda de su Espíritu Santo. En algunos casos no es tan difícil lograrlos, pero en otros vamos a necesitar estudiar cada situación y debemos hacerlo con seriedad y profundidad. La mejor forma en que lograremos un buen resultado será orando, específicamente sobre lo que dice la palabra de Dios, no lo que dicen mis pensamientos ni mis sentimientos, mucho menos mis impulsos. El Espíritu Santo que mora en ti y en mí tiene como una de sus funciones enseñarnos cómo vivir y llevarnos a toda verdad. Así lo expresó el Señor en Juan 14:26, cuando dijo: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. En su primera carta, Juan capítulo 2 y verso 27, confirma esta idea y dice: pero la unción que ustedes recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie los enseñe. Así como la unción misma les enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella les ha enseñado, permanezcan en Él. Así es que, antes que dejarnos llevar por arrebatos, impulsos o la opinión generalizada respecto de un mal gobierno, debemos orar sobre lo que las Escrituras nos están enseñando, lo que el Espíritu nos guía y nos recuerda de la enseñanza de Cristo. Aun y cuando la palabra no trata toda situación específicamente que vamos a enfrentar en la vida, la palabra de Dios es suficiente para que podamos vivir de una manera que honre el nombre de Dios. Recordemos entonces que los versos 17 y 18 son la clave para ese reto que representa poder encomendar nuestros problemas y la injusticia que padecemos en las manos de Dios cuando el gobierno no es un gobierno justo. A veces, como cristianos, llegamos a luchar con la idea de que, bueno, si Dios no está haciendo mucho, tal vez yo deba de tomar cartas en el asunto y la justicia por mi propia mano. Pero ¿sabes una cosa? Eso no demuestra nuestra dependencia de Dios. La palabra de Dios nos da la clave para poder confiar y depender de Él, que Él defenderá nuestra causa. Y eso es honrar y respetar. Pedro les dice a los que estaban en la esclavitud que se practicaba en ese tiempo: criados o esclavos, estén sujetos con todo respeto a sus amos. Él no está llamando a su audiencia para que se rebelaran contra la injusticia de sus amos. Sin embargo, los exhorta a sujetarse sin importar cuán justos o injustos pudieran ser. Si traemos esta enseñanza a nuestro contexto actual, esta exhortación aplica para los que somos empleados o trabajadores remunerados. Nuestro trabajo importa principalmente porque lo hacemos como para el Señor y no solamente para que nos paguen. Tu principal objetivo y el mío en el trabajo no es la función o el puesto que desempeñamos. No. Nuestro objetivo principal en el trabajo es glorificar el nombre de Dios. Trabajamos para el Rey, no para el que nos paga. Ese trabajo lo hacemos de una manera excelente. Nuestra ética en el trabajo importa porque refleja verdaderamente para quién nosotros buscamos hacer las cosas. Por el contrario, el trabajo deficiente, deshonesto,
mal hecho, de mala gana, con mala actitud, no glorifica en lo más mínimo a Dios. La Biblia enseña que cuando Dios está de nuestra parte, aun en los momentos más difíciles, puede hacer que las circunstancias cambien. El propósito no es nada más que nosotros estemos mejor, sino que su nombre sea glorificado. Es exactamente lo que pasó en el libro de Génesis capítulo 39 en la vida de José. Los versos del 3 al 6 nos dan la clave para entender esto de lo que hablamos. Potifar vio que Dios ayudaba a José y él hacía que todo le saliera bien. Por eso lo trató amablemente, lo puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. Escucha esto, a partir de ese momento y gracias a José, Dios bendijo a Potifar en todo y él ya no se preocupaba más de qué comer. Cuando nosotros le damos su lugar a Dios, cuando nosotros nos sometemos a Él puede defender nuestra causa a pesar de que vivamos los momentos más difíciles e injustos. A manera de conclusión, quisiera recordarte esto. Estamos de paso en esta vida. No tiene ningún sentido aferrarnos a las cosas materiales y económicas como si fuéramos a llevarlas con nosotros a la vida eterna. Nuestra morada, como lo dice la palabra de Dios, está en el cielo con nuestro Señor. Es mejor que nos enfoquemos en eso a vivir afanados por las cosas que son temporales. Nuestra buena conducta, es decir, ese buen testimonio, es la llave que abre la puerta para que otros puedan ver la verdad del Evangelio de Jesucristo. Solamente cuando somos sanados y transformados podemos influir positivamente y marcar esa diferencia en relación a lo que todos hacen, lo que todos dicen, lo que todos piensan. Como creyentes, con una buena conducta, y aunque podemos hacer uso de nuestros derechos civiles ante cualquier injusticia o abuso de la autoridad o nuestros jefes, confiamos en el Señor. Nos sometemos respetuosamente, entendiendo que Él defenderá nuestra causa. Esto aplica en el ámbito laboral, aplica cuando debemos honrar a nuestros jefes o patrones, aun cuando no sean tan justos, aun cuando puedan ser abusivos inclusive. No estoy llamando a simple y sencillamente abandonar nuestros derechos. Estoy diciendo que la palabra de Dios nos da una forma diferente de enfocar el problema. Nuestra ética cristiana bíblica nos lleva a aplicar en todos los ámbitos principios básicos de solidaridad, es decir, buscar el bienestar común, eficiencia, es decir, optimizar los resultados con los recursos que Dios nos ha dado, equidad, esto nos lleva a actuar con justicia, de acuerdo a lo que uno piensa y está convencido, buscando la igualdad entre los semejantes. Debemos respetar a todos, abstenernos de dañar, objetar, criticar a cualquier persona, pasar por encima de su dignidad. Debemos ser responsables y cumplir con nuestros deberes y principios hacia la comunidad, comprometernos puntualmente con los roles que nos han sido asignados. Si vivimos en un país y en un gobierno que nos oprime, nos persigue y nos rechaza, la Biblia nos llama a orar por ese gobierno, pues desde la autoridad más alta, como su presidente, gobernante, hasta todos los niveles que de ahí se deriven. Oremos para terminar esta reunión. Gracias, Padre, porque podemos portarnos de una manera adecuada, que te honra a ti, que da un buen testimonio y que trae gloria a tu nombre, solamente cuando entendemos precisamente la cultura del reino. Estamos dispuestos a formar parte de este reto porque nuestra ciudadanía está en el cielo y de ahí esperamos tu venida en breve. Todos decimos, sí, Señor Jesús, ven pronto porque aquí te esperamos. En tu nombre oramos. Amén. Amigos y amigas que nos han escuchado,
Te animo para que vuelvas a escuchar este mensaje con calma y puedas identificar los puntos bíblicos por los cuales es importante que podamos rendir nuestra vida a Dios para que Él abra nuestra perspectiva más amplia de lo que hasta ahora hemos visto. Te animo para que puedas acercar tu relación con Dios, puedas estar a cuentas con Él, reconocer tus faltas y recibirlo en tu corazón. Te ama, te conoce, te espera y hoy es el día para que tú y Él puedan tener una charla amistosa que selle precisamente tu fe en Jesucristo. Te esperamos en la próxima emisión.